Bien, ¿qué tal jóvenes? Nuevamente, buenas noches. Estaba yo viendo la manera de cómo poder aterrizar este tema, que básicamente es sobre funciones y procedimientos. Básicamente, pues es un tema en el cual es parte de lo que es el plan de evaluación de lo que es lo que es la tercera parte. Entonces, voy a tratar de explicarles en términos generales, sin tener que utilizar pues, una serie de conceptos que de por sí son un poquito complicados de entender. Estaba yo analizando cómo explicárselos, cómo hacer que ustedes lo pudieran entender y comprender, y en un momento dado pues poderlo aterrizar en un programa que obviamente es la tarea la cual nosotros vamos a realizar. Para que entendamos la cuestión de las funciones y procedimientos, aquí les puse una pantalla, una imagen de una calculadora. Nosotros cuando nosotros ocupamos una calculadora, ustedes lo han visto en matemáticas, por así decirlo, no sé si en química, pues ya previamente las calculadoras científicas, por así decirlo, ya incorpora una serie de funciones, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes, por ejemplo, han manejado, por ejemplo, aquí voy a subrayar la función de elevar un número al cuadrado, ¿no? Obviamente, la calculadora por sí sola, pues no les va a dar un resultado. Ustedes tienen que teclear un resultado, presionar esa tecla, que ya obviamente está programado para que me dé un resultado predeterminado. En este caso, esta teclita que yo les estoy remarcando aquí, pues obviamente ya está programado para que me devuelva un número elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo, por ejemplo, escribo el valor de 6, pues la potencia de 6 al presionar esa tecla, pues es 36, por así decirlo, ¿no? Entonces, el valor elevado a la potencia de 6, pues es 36, ¿no? Ahora, lo contrario, ¿no? Si yo tecleo, por ejemplo, el valor de 100 y yo ahora presiono, por así decirlo, esta teclita que está acá, esta teclita pues obviamente es la raíz cuadrada, ¿sí? Obviamente es la función raíz cuadrada, para que me vaya entendiendo en esos términos. ¿Qué quiere decir? Que obviamente este valor, ¿sí? Yo lo voy a ver así, en matemáticas así nos los enseñan, ¿no? Entonces, si yo tecleo un valor de 100 en la calculadora y presiono esta teclita, obviamente la raíz cuadrada de 100, pues es 10. Entonces, esa es la intención, o esa es ¿cómo les podría decir? Ese es en términos que yo quiero que me entiendan cómo es una función. Entonces, una función es algo que ya está previamente programado y que me va a ejecutar una acción específica. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tecleo el valor? Yo quiero nuevamente, no sé, 25. ¿Sí? Y quiero la raíz cuadrada de 25, pues no voy a teclear este valor, no voy a teclear, perdón, esta tecla, por así decirlo, sino tendría yo que teclear esta tecla. ¿Por qué? Porque esa es la que me va a regresar el valor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entonces en las funciones? ¿Qué es lo que sucede? Que yo voy a agregar, ¿sí? Yo voy a dar, o voy a registrar, o yo voy a leer, por así decirlo, un valor, y lo que va a hacer esa función es que me va a devolver un ¿qué? Un resultado, ¿sí? Me va a devolver un resultado. Entonces, vuelvo a insistir, la calculadora por sí sola, pues no va a funcionar, ¿sí? O sea, ya la calculadora está programada, pero la calculadora está esperando un resultado, ¿no? Y aquí vemos otras funciones, por ejemplo, otras funciones que nosotros vemos, por ejemplo, la función seno, la función coseno, la función tangente, etcétera, etcétera.
¿sí? Si yo le agrego un valor o yo presiono un valor yo ahora sí que tecleo, por ejemplo, 5, por así decirlo, y quiero el seno, pues voy a tener que teclear esta tecla y por lo tanto me va a devolver un ¿qué? Un resultado, ¿sí? Entonces, esa es una función espera un valor. Previamente están programadas esas funciones y obviamente me van a regresar un valor, espera un valor y me va a regresar un ¿qué? Un resultado. Entonces, en términos generales, eso es. Ahora, por ejemplo, igual, la tecla más, la tecla menos, la tecla división, la tecla X, por así decirlo, pues obviamente también son operadores aritméticos, por así decirlo, que de alguna manera pues también tienen una función. Si yo quiero, por ejemplo, sumar 6 más 6, pues obviamente tengo que teclear el valor de 6, presionar esta tecla, dar otro valor de 6 y al final el valor igual. No voy a, por ejemplo, a elegir la tecla división si lo que yo quiero es una suma. ¿Sí me explico? Entonces, cada teclita está programado para hacer una tarea específica, para hacer una función. Espera un valor y me va a devolver un ¿qué? Un resultado. ¿Sí? Entonces, en términos generales, para que ustedes me entiendan, eso es lo que es una función a grandes rasgos, ¿no? Ahora, aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo de la vida cotidiana, por así decirlo, ¿no? En una empresa, ¿no? Entonces, en una empresa, obviamente hay no sé, a lo mejor vamos a llamarle que este es un gerente, ¿sí? Obviamente el gerente pues, es el que está al mando de los demás empleados, ¿no? Por ejemplo, aquí esta señorita que está acá, vamos a suponer que es cajera, ¿sí? Y aquí también esta señorita que está por acá también es cajera, ¿no? Vamos a suponer que esta persona que está acá es vigilante, ¿no? Vigilante. Y así sucesivamente, cada quien se le otorga una tarea o debe de cumplir una función, para que ustedes me entiendan, ¿no? Por ejemplo, este amigo o este que está acá, pues es el que es el personal de servicios, ¿no? Personal de servicios, el que hace la limpieza. ¿Me explico o no? Entonces, dentro de la empresa o dentro de un negocio, pues cada quien tiene su función. Entonces, ¿qué pasa si en un momento dado me llega a reclamar, por ejemplo, un cliente me dice, oiga, fíjese que me cobraron mal y que quién sabe qué, y bueno, me va a hacer un borlote. Entonces, ¿con quién tengo que voltear a resolver el problema? Pues con mis cajeras, porque a lo mejor alguien hizo mal su función, no realizó bien su tarea, ¿sí? Por ejemplo, igual un cliente llega y me dice, oiga, fíjese que los baños están muy sucios, no los han lavado, etcétera, etcétera. Pues con quien tengo que voltear es con el personal de servicios, con el de limpieza, ¿sí? No le voy a ir a gritar o le voy a ir a reclamar al policía, oye, fíjate que por qué están sucios los baños, porque va a decir el policía, a ver, momento, mi función es vigilar. Si yo voy con la cajera y lo mismo le digo, oye, ¿qué pasó con los baños? No, me va a decir, ¿sabes qué momento? Yo soy cajera, no soy personal de limpieza. Entonces, lo mismo sucede en la asignación de funciones. Háganle cuenta que podríamos decir que en una actividad cotidiana cada quien cumple una función y si en algún momento dado alguien está fallando, pues entonces yo tengo que voltear y resolver el problema con esa función, con esa persona que le di esa función y no la está ejerciendo. Entonces, lo mismo sucede con los programas, ¿sí? Lo mismo sucede con los programas. Aquí les puse una pequeña descripción, ¿sí? Aquí está una pequeña descripción, ¿sí? La voy a hacer un poquito más grande. Que nos dice que los procedimientos y las funciones facilitan la estructuración y reutilización del código fuente, evitando la duplicación del mismo y facilitando su comprensión, así como el buscar errores en el programa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Ahorita vamos a ver un ejercicio que ya también les tengo preparado,
de cómo se hace una función en parseInt, cómo podemos programar una función en parseInt. Entonces, ¿qué dice? Que ese código lo puedo volver a reutilizar, ¿no? Que es más fácil de comprender y que es más fácil de buscar errores. Es decir, si yo, por ejemplo, me piden un programa que haga yo una función para, ahorita vamos a ver, por ejemplo, lo que aquí les expliqué, lo de la potencia y la raíz cuadrada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces van a ser dos funciones diferentes. Yo voy a codificar dos funciones. Si, por ejemplo, quiero la potencia de 5 elevado al cuadrado, que serían 25 y me sale que son 100, entonces quien está fallando es el código que me permita regresar el valor de esa función potencia. ¿Sí? No voy a buscar, por ejemplo, la raíz cuadrada, porque se supone que quien me está dando mal un resultado o me está devolviendo mal un resultado es esa parte del código. Por eso es de que dice acá, ¿sí? Que podemos buscar errores en el programa y nos permite facilitar la comprensión de ese código. Entonces, también dice que al ser posible, la reutilización del código fuente puede ser llamados desde diferentes partes del programa. ¿Por qué? Pues porque ya están programados para hacer esa función, ¿no? Por ejemplo, un policía, por así decirlo, que trabaja no sé, en el Chedraui o vamos a llamarle en bodega de San Juanito, pues puede hacer la misma función si se va a bodega de Reforma, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya está programado para ejercer esa función, por así decirlo, para que me entiendan, ¿no? Entonces, por eso dice que ahora dentro de un programa, pues obviamente esa función la podemos jalar en diferentes programas siempre y cuando a mí me sirva, ¿no? Entonces, para que se entienda esta parte de que el código se puede reutilizar, ¿no? Ahora, programando ya un pequeño programita, este programa lo que hace es devolverme un resultado de la potencia de X número, ¿sí? Bueno, entonces esta parte que está aquí, es el programa principal, ¿sí? Este es el programa principal, ¿sí? El programa principal. Háganle cuenta que es la pantalla de la calculadora, ¿sí? Bueno, entonces aquí esta es la pantalla de la calculadora, para que me entiendan, ¿no? ¿Y qué voy a programar en la pantalla de la calculadora? Le voy a decir que introduzca una base. Por ejemplo, la base va a ser 5, ¿no? Ahora le voy a decir, introduce el exponente. ¿Cuántas veces quieres que eleve yo 5? Le voy a decir que 2. ¿Sí? Ahora aquí está la función. Este que está acá es el código de la función. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Entonces, aquí en automático, acuérdense que yo les comenté que la función va a pedir un valor. ¿Qué valores ya lleva? El 5 y ya lleva el ¿qué? El 2. Y me va a devolver un ¿qué? Un resultado. Entonces, ¿qué hace el programa? Ya que vio que ya le asigné un valor a la base y un valor al exponente, entonces lo que hace es que, dice, fíjate que aquí hay una función y se regresa, ¿no? A ver, perdón. Esto es de que estamos en tiempo real. A ver, vamos a ver por acá. Aquí está. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, háganle cuenta que lo que va a hacer, que ya le di la base, ya le di el exponente, y ya se dio cuenta entonces que va a retornar, se lleva un valor en la base y en el exponente. Entonces dice el programa, esta es una función, y lo que hace va a ser buscar dónde está la función. Pues aquí está, y se regresa para acá el programa. Y entonces dice, ¿sabes qué? Quiero un resultado, ya traigo la base y ya traigo el exponente. Entonces ahora ¿qué vamos a programar en la función? Pues simplemente le vamos a asignar la fórmula. Entonces la fórmula en este caso en parseInt, para poder obtener la potencia de un número dado, le digo que lo voy a guardar en la variable resultado, le voy a llamar
la base es 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el exponente le puse el valor de 2 y aquí está. Entonces, 5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? Son 25. Y ese valor de 25 se guarda en resultado. ¿Sí? Ya que se guardó en resultado y dice la función, háganle cuenta que esta es la teclita. Háganle cuenta que esta es la tecla. Yo aquí en la pantalla escribí los valores. Ahora le presiono esa tecla y lo que va a hacer la tecla va a decir, ya tengo el resultado. ¿Sí? Ya tengo el resultado. Ahora lo voy a mandar a ¿qué? A imprimir. Y lo muestra en pantalla y aquí me va a salir el resultado de 25. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como quiero que me entiendan lo que es una función. Ahora, vamos a ver entonces en Parse.in cómo funciona este ejercicio, ¿no? Para que vean qué es lo que hace mi programa, ya previamente está diseñado. Entonces, en el segundo video les voy a mencionar o les voy a explicar ya codificado en Parse.in cómo funciona, cómo me va a devolver el resultado y todo eso que les acabo de explicar es como nos los va a mostrar. Ok, entonces en el segundo video ahí lo estaremos viendo.